El tema de hoy se titula La fe como un grano de mostaza. Siempre hemos oído hablar de eso, la Biblia lo dice, nuestro Señor Jesucristo dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir al monte, échate al mar, desarráigate y échate al mar, y Él lo hará inmediatamente. Claro que toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo eran espirituales, claro que Él es Dios y Él podía hacer todo lo que Él quisiera. Pero en nuestro caso la enseñanza siempre tiene que ver desde el ámbito espiritual. Los montes son los problemas que nosotros tenemos. Cuando ponemos la mirada en Cristo, pues los montes se van, los problemas se van. ¿Cómo desaparecen los problemas? Porque sabemos que todo lo que sucede en nuestra vida viene de la mano de Dios. Y si viene de la mano de Dios, ¿por qué nos preocupamos? Es Dios trabajando en nosotros. Entonces empiezan a desarraigarse esos montes que nos causaban desespero cuando sabemos que todo viene de la mano del Señor. Bueno, vamos a comenzar como toda enseñanza con la palabra de Dios. Los invito a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 17, verso 19. El tema de hoy, la fe como un grano de mostaza. Se dice siempre que la mostaza es la semilla más pequeña que hay en el nivel de hortaliza, pero hay semillas mucho más pequeñas todavía, como la semilla de la orquídea. Se dice que la semilla de orquídea es tan pequeña que es como el polvo prácticamente, que puede ser arrasado por la brisa kilómetros y kilómetros, dicen los especialistas, que puede ser arrasada. Imagínense usted, sería tan pequeña esa semilla que se la lleva el viento por kilómetros. Entonces hay semillas más pequeñas que el grano de mostaza, pero a nivel de hortaliza, pues nuestro Señor Jesucristo está utilizando esta parábola para enseñarnos que la fe pequeña puede generar en grandes obras. Y vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. Mateo capítulo 17, verso 19. Dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Obviamente un demonio que tenía una persona. El verso 20 dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y sigue diciendo el verso 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. En muchas Biblias y en muchos tratadistas, muchos teólogos han dicho que este último versículo, pero este género no sale sino con oración y ayuno, dicen que fue puesto a manera de explicación, pero que no está en los textos antiguos. Pero sí lo vemos que lo encontramos en Mateo 9:29, que sí es aceptado por todas las Biblias y por todos los tratadistas. Mateo 9:29 dice lo mismo y les dijo, este género no puede salir sino con oración y ayuno. Y ahora vamos a ver a qué se refiere este género. Entonces, ¿quién hace los milagros? ¿El método o Cristo? Aquí vemos que los discípulos se acercaron a Jesús diciéndole, ¿por qué nosotros no pudimos? En otras palabras, está diciendo, si usamos el mismo método que tú utilizas, hicimos todo lo que tú nos enseñaste, pero sin embargo estos demonios no salieron, este demonio no salió, hicieron las cosas bajo un procedimiento, pero quitaron la mirada de Cristo. El método, en la forma de hacer las cosas, el objetivo, buscar su propia gloria. Ellos buscaban su propia gloria. Eché fuera un demonio. Así pasa con muchas personas, ¿verdad? Que se jactan después. Yo sí he hecho fuera demonios. Yo sí donde pongo la mano hay sanidades infinitas. Pero resulta que se descuidan de que el sanador es Cristo, es poner la fe en Cristo. Cuando estos discípulos se acercaron a Jesús, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Es que nosotros no podemos echar fuera nada, ni sanar a nadie. Quien echa fuera demonios, quien sana a las personas es Cristo. Nosotros actuamos por medio de la fe. Entonces, esas personas que estamos aquí, vemos que buscaban su gloria, la gloria del sanador. Pero también hay personas que son sanadas y buscan su propia gloria. Quieren que Dios les haga un milagro para después jactarse de que Dios tuvo misericordia con ellos, que el amor de Dios es más grande que tuvo con ellos. Yo he visto muchas personas que dicen, Dios sí me quiere porque me hizo este milagro, me hizo este otro milagro. ¿Será que las personas que no han recibido un milagro que desean, porque Dios hace muchos milagros, hay milagros que nosotros recibimos que no están dentro de nuestras peticiones y Cristo nos los ha hecho y no nos hemos dado ni cuenta? Creemos que simplemente nos los ganamos por nuestros propios méritos. Entonces, muchas personas cuando reciben un milagro que han pedido, se jactan ante las demás personas. Cristo sí me ama porque me hizo tal y tal cosa. Entonces, vemos aquí que muchas veces se busca el milagro de la persona que sirve de intermediario, podríamos denominarlo como sanador, o la gloria de la persona que es sanada. Vemos que no es el objetivo es
poner la fe en Cristo porque Cristo es el que hace los milagros. Nosotros no hacemos ningún milagro, nosotros lo que hacemos es invocarlo a Él porque quien hace el milagro es Él. Ejercemos fe en Cristo. Mire lo que nos dice al respecto Juan capítulo 7, verso 18. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, nosotros no buscamos nuestra propia gloria, buscamos la gloria de Dios. Nuestra propia gloria es vana gloria, es vana, porque nosotros no tenemos gloria, la gloria toda es de Dios. Entonces, ¿quién hace los milagros? Cristo. Entonces, nosotros ejercemos la fe en Cristo y Cristo es el que hace los milagros. Esa fe que nosotros ejercemos en Cristo es el instrumento que Dios permite para eliminar las dificultades, pero el objetivo final de ejercer la fe en Cristo es glorificar a Cristo. Vemos muchos versículos en que había muchas enfermedades, pero todas eran permitidas para glorificarlo a Cristo. En Juan 11:4, la resurrección, vemos que esa fue una enfermedad permitida por Dios en Lázaro, que era para glorificarlo. Dice Juan capítulo 11, verso 4, dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ellos. O sea, el objetivo de todos los milagros que se ejercen a través de la fe es glorificar a Cristo, no glorificar al hombre, ni tanto al que impone las manos, ni al sanado, ni al sanador, entre comillas, ni al sanado. Es para glorificar siempre a Cristo. Y en Juan 13:31 dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. O sea, todos los milagros es para glorificar a Cristo. Siempre tenemos que tener en cuenta eso. Lo mismo pasó con los leprosos, ¿verdad? En Lucas 17:17 dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea, vemos aquí cómo los otros 9 no vinieron a glorificar a Cristo, solamente uno vino a glorificar a Cristo. Él recibió el verdadero milagro. El verdadero milagro es la salvación. Vemos que esta persona recibió la salvación, por eso Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Ya había sido sanado físicamente, pero no había sido salvado. O sea, muchas personas pueden recibir un milagro físico, milagro de sanidad física, pero no reciben nada. El verdadero milagro que es la salvación. Entonces vemos aquí como 10 fueron sanados físicamente, pero solo uno fue salvado. O sea, solamente uno fue el que recibió el verdadero milagro, que es el milagro de salvación. Por eso Jesucristo le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los otros no fueron salvos, fueron sanados, pero no salvados. Por eso es importante nosotros buscar la salvación antes que la sanación. Claro que Dios hace como Él quiere. Él puede darte la sanación y puede darte la salvación a la vez, o solamente uno de los dos. Lo más importante es que siempre se haga la voluntad de Él. Pero analicemos el versículo cuando dice, este género no sale con oración y ayuno. En gracia discusión, aceptemos lo que dice, algunos tratadistas dicen que este versículo fue superpuesto, que no lo tenemos que tener en cuenta. En gracia discusión, miremos lo que dice Marcos 9:29, que dice, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Qué está hablando de qué clase de género? ¿Será género de demonios? Si es género de demonios, ¿tenemos que orarle al demonio para que salga? ¿O orarle a los demonios? ¿Decirle algo a los demonios? No, ¿verdad? Nosotros no tenemos que hablar con los demonios, no tenemos que orar a los demonios. Tenemos que orarle a Dios, porque la oración es una canalización de oración. No, es una forma de dirigirnos a Dios, no a los demonios. La oración la usamos para dirigirnos a Dios, no a los demonios. Luego, entonces, cuando dice, este género no puede salir sino con oración, y agregan algunas otras Biblias y ayuno, otras Biblias las quitan y ayuno. Con oración, esa oración va dirigida a Dios. La oración es la que fortalece nuestra fe, la que nos hace crecer cada día más y más y más. Entonces, vemos cómo la palabra de Dios, cuando habla de género, está hablando del género de la incredulidad que se combate con oración. La oración es una forma de dirigirnos mental u oral a Dios. Siempre la oración es para dirigirnos a Dios, no a un demonio. Nosotros no usamos la oración para dirigirnos a un demonio. Utilizamos nuestra oración para dirigirnos ¿a quién? A Dios. Esa es la forma de orar, nosotros orar. Si nosotros no oramos, cada día somos menos cristianos. Dejemos de orar, nos morimos espiritualmente. Tenemos que orar todos los días, todos los días. La fe implica morir a nuestros deseos. Hay personas que le dicen a otras, tú no eres sano porque no tienes fe.
confunden la fe con el deseo. El deseo de todas las personas, inclusive de Dios, que nosotros seamos sanos, ¿verdad? Que nosotros vivamos una vida próspera, una vida abundante. Pero Dios tiene sus propósitos. A través de las circunstancias, Dios actúa en cada uno de nosotros. La verdadera fe implica morir a nuestros deseos para que Cristo nazca en nosotros. El apóstol Pablo lo decía, ¿verdad? Que cada día tiene que morir más para que Cristo pueda nacer en nosotros. Tenemos que regenerarnos cada día más. Entonces, la fe no implica que se vayan a cumplir mis deseos, sino esperar toda de la mano del Señor. Eso es la verdadera fe. Fe implica morir a nuestros deseos para que Cristo pueda vivir en nosotros. Miren lo que nos dice también ahí mismo en Mateo 13, 31, cuando habla de Jesús de una parábola. Mateo 13, verso 31. Por favor, me acompaña. Mateo 13, verso 31. Que es la parábola de la semilla de mostaza. Dijo, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Sembró en su campo. Mire lo que dice la palabra. El cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí que esto es una parábola. ¿Qué es una parábola? Es una narración de un suceso fingido de donde se deduce, por comparación, una enseñanza, una verdad importante, una enseñanza moral. Y es lo que precisamente el Señor nos está enseñando, una enseñanza espiritual, una enseñanza que nos va a dar muchas luces de cómo es el reino de los cielos. Entonces está comparando algo que nosotros vemos aquí físicamente con algo que nosotros no vemos, pero que sucede en los cielos. Nosotros vemos algo físicamente cuando enterramos una semilla de mostaza, que es de la más pequeña de las hortalizas, y vemos que al poco tiempo, o en el tiempo de ella, destinado para ella, crece y se convierte en un árbol grande. Así es la fe. Como la fe es cuando nosotros hacemos pequeñas obras para nosotros, que parecen pequeñas obras, pero que realmente están reflejando lo que va a suceder, el reino de los cielos, que es el reino de los cielos en nuestra vida. Es esta comparación de la semilla de mostaza, la más pequeña de las hortalizas, son pequeños comienzos en los cuales nosotros debemos ser pacientes. A veces nosotros cuando hacemos actos de humildad, vemos, pero no sucede nada. Vea, tenemos que actuar siempre humilde. ¿Qué es la humildad? Tratar a los demás como si fueran superiores a nosotros. Mientras nosotros tratemos con humildad a las demás personas, ese reino de los cielos se va implantando cada día más en nosotros y las personas van a verlo reflejado en nuestro haber. Cuando nosotros tratamos con respeto a las personas, contrario a lo que antes hacíamos, que éramos irrespetuosos. Cuando tratamos con respeto a todas las personas, sin distinción de su rango, de su posición económica, de su posición social, siempre tratarla con respeto. Trate con respeto inclusive a las personas que han caído en desgracia y están recogiendo basura. Trátelo con respeto, salúdelo, buenos días, ¿cómo están? Eso significa actuar con respeto, y eso es sembrar el reino de los cielos. Esa es la semilla de mostaza que nos habla el Señor Jesucristo. Cuando nosotros actuamos así, tratamos a las personas con respeto, con humildad, el reino de los cielos se va ensanchando cada día más en nuestra vida. Cuando predicamos, en vez de callar, hay muchas veces que personas se acercan a nosotros y tenemos una palabra para dársela y nos da pena o nos da miedo predicarle. Cuando nosotros empezamos a predicar la palabra de Dios, el reino de los cielos se va ensanchando cada día más en cada uno de nosotros. Fíjese usted que, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que cuando yo le predico a alguien, en el bus, en la calle, en el trabajo, en algún lugar, vea, yo vengo con una cara alegre, contento, porque le he podido predicar a alguien. Eso se nota. Llego aquí a la calle y se nota enseguida, se nota que le he predicado a alguien. Mi esposa me dice, oye, como que le predicaste a alguien. Eso sucede constantemente porque esa es nuestra misión. No solamente predicar de un micrófono, predicar en todo lugar donde vayamos, en todo el mundo, en el lugar que nosotros nos desenvolvamos, en la tienda, en el carro, en la calle, en el bus, en el lugar que nosotros andemos. Actuar con honestidad. Mire, que no robemos, aunque podamos robar y nadie se dé cuenta. Actuar con honestidad, aunque nadie se vaya a dar cuenta que un peso que usted se coja, y si usted no se lo coge, aunque puede cogérselo, actuar con honestidad, eso es implantar el reino de los cielos.
Como esa persona que devuelve un vuelto cuando le han dado de más y la otra persona que se lo dio ni se había percatado y usted le dice, vea, usted me dio de más. Y la persona se sorprende, ay, muchas gracias. Eso es implantar el reino de los cielos. Esa persona dice, este señor o esta persona tiene que ser cristiano, me devolvió el dinero que estaba de más. Claro que yo conozco muchas personas que sin ser cristianos practican la honradez, pero la honradez es una de las características fundamentales de un cristiano. Tratar a las personas con humildad, con respeto, andan predicando la palabra de Dios. Entonces, esas son las pequeñas semillas que hacen que el reino de los cielos sea implantado en cada uno de nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, se ha acercado a nosotros, ¿verdad? Entonces, la comparación entre la semilla y el reino de los cielos, el reino de Dios, son que nos indica que por pequeñas obras, pequeños comienzos, que debemos practicar pacientemente, producirá un efecto, unos resultados notables. Se establece el reino de Dios en nuestra vida y en las vidas de las demás personas, porque van a querer lo que nosotros tenemos. Y vamos a nosotros a sentir el gozo de Dios, la consolación, la misericordia y lo más importante, su paz. La paz que Cristo solamente nos puede ofrecer. Cristo, esa fue la mayor promesa que Cristo ofreció. Él nos dijo que nos iba a dar sanidad física. La mayor promesa de Cristo fue, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo para que no tengan miedo. Vea, el miedo es más grave que cualquier enfermedad en sí, porque cuando una persona le diagnostica una enfermedad o tiene un problema económico, en sí le causa un miedo, que ese miedo puede ser más grande que el mismo problema por el que esté pasando la persona. Entonces, recibimos la paz cuando hacemos esas pequeñas obras de misericordia, de justicia y de paz que nosotros podemos practicar. Vamos a recibir, se establece el reino de Dios en nuestra vida. Y todo lo hacemos por fe. Pasamos del reino de las tinieblas al reino de Dios. Todo por la fe. Pasamos del reino de las tinieblas. ¿Y qué será el reino de las tinieblas? A muchos asocian el reino de las tinieblas con el reino de Satanás. No, pero la Biblia no, cuando habla del reino de las tinieblas no está hablando de Satanás, sino el reino de las tinieblas es dejar de hacer nuestra voluntad, que es el reino de las tinieblas, para pasar a hacer la voluntad de Dios, que es el reino de Dios. Vea, en Colosenses capítulo 1, verso 13 nos dice, el cual nos ha libertado de la potestad de la tiniebla y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces vemos aquí como la palabra de Dios nos está diciendo que somos trasladados de la potestad de las tinieblas, o sea, de la potestad de ejercer nuestros deseos, nuestras pasiones, a hacer los deseos de Dios. Es cuando empezamos a estar en el reino de Dios. Salimos del reino de las tinieblas cuando hacíamos el yo creo, el a mí me parece, esto es lo correcto o esto es lo que debe practicarse, yo creo que esto es así. Ese se llama el reino de las tinieblas. Por eso en Juan 8:12, mire lo que nos dijo Jesús, Juan 8:12 sobre el reino de las tinieblas. Mire lo que dice. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, o sea, no andará conforme a su voluntad. Porque nuestra voluntad nos va a llevar a la destrucción, sino que tendrá luz, la luz de la vida que es obedecer su palabra. Cristo es la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Vosotros también podemos ser luz cuando obedecemos su palabra. Pero la luz del mundo que ilumina al mundo, la verdadera luz, es Cristo. Cuando nosotros lo seguimos a Él, pues podemos darle luz a otros, pero la luz es Cristo. Cristo es el que nos ilumina. Cristo es todo en nuestra vida. Entonces, por la fe pasamos del reino de las tinieblas, que era cuando hacíamos nuestra voluntad, el reino de las tinieblas es hacer nuestra voluntad, pasamos al reino de Dios, de hacer nuestra voluntad a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Todo fundamentado en la verdad de Cristo. Por eso Jesucristo dijo, la verdad os hará libre, pero la verdad es Cristo. Cristo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero tenemos que despojarnos todos los días tenemos que crecer espiritualmente. ¿Qué significa crecer espiritualmente? Despojarnos de nuestra vana manera de vivir que teníamos antes. Vea, si nosotros no modificamos nuestra vana manera de vivir, no podemos crecer espiritualmente. Dejar de ser lo que antes éramos, porque tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Por eso Efesios 4:22 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad. O sea, quitar esos conceptos preconcebidos que nosotros venimos arrastrando, que están arraigados en el yo, en el a mí me parece, en el egoísmo,
todo en yo primero, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, para empezar ya a mirar a los demás, primero a Dios y después el amor hacia los demás. Por eso Jesucristo dijo que habían dos grandes mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ya dejamos el yo a un lado porque amamos a nuestro prójimo. Para que podamos ser nueva criatura en Cristo, tenemos que reformar nuestra manera de vivir. Y en Romanos capítulo 12, verso 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, las medidas de fe que Dios repartió a cada uno. Todos tenemos fe, todos tenemos fe. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que anda leyendo la palabra de Dios, anda ejerciendo obras conforme a la palabra de Dios, que tiene una fe viva, la practica? Porque la Biblia nos dice que la fe sin obra es muerta. Hay muchas personas que tienen fe, pero la tienen muerta. Solamente Cristo es el que la puede resucitar cuando ponemos la mirada en Cristo. Todos tenemos fe. Algunos la tienen viva, otros la tienen cojeando, otros la tienen muerta, pero todos tenemos una medida, todos la tenemos. Entonces tenemos que buscar de Cristo, que es el que nos resucita espiritualmente. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, vemos aquí como este versículo de Romanos 12:3 tiene dos conceptos que van amarrados de la mano, que son la humildad y la fe. En la medida que nosotros ejercemos la fe, empezamos a ser humildes. Y en la medida que nosotros somos más humildes, ejercemos la fe. Porque la humildad está en no creerse más ni menos que otro. No nos creemos más para evitar el orgullo, ni menos que otro para creernos inferiores a los demás personas. No, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Pero en el trato, tenemos que tratar a los demás como si fueran superiores a nosotros. Eso lo dice Filipenses capítulo 2, verso 3, para evitar la vanagloria. Filipenses 2:3 nos dice: no hagáis nada por contienda, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, el trato hacia los demás tiene que tratar a las demás personas como si fueran superiores. Claro que si usted trata a las personas como si fueran superiores a usted mismo, esa persona también lo va a tratar a usted con respeto. Entonces, ahí nace el respeto en el trato, tratar a las personas como si fueran superiores, pero realmente nosotros todos somos iguales ante los ojos de Dios, ni más ni menos, ni porque sea pastor o porque sea ujiero, porque sea cantante, no, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Todos tenemos fe, tenemos que desarrollarla. Algunos tienen que desarrollarla, tienen manca, otros la tienen muerta. Simplemente tenemos que buscar a Cristo, que es el que nos vivifica, para que podamos vivir en obediencia a su palabra. La fe hay que cultivarla, y la cultivamos con obras fundadas en la fe, porque repito, la fe sin obra es muerta. Proverbios 22:6, por eso dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay que instruir al niño en humildad, en actitudes de humildad y de fe, para que cuando sea viejo no se aparte de ella. Porque todos nacemos con fe, todos nacemos con ese grado de humildad, pero en la medida que nosotros empezamos a ejercer, a vivir, vemos que esa humildad y esa fe son traspuestas por el orgullo, por la incredulidad, y empieza a mermar cada día la fe hasta que la fe muere. Porque la fe sin obra es muerta. Fe sin obra fundada en la fe es muerta. Tenemos que vivificar la fe solamente a través de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo ejercitamos la fe? Esa es una buena pregunta. Primero que todo tenemos que ver que la fe debe alcanzar a otro. La fe no es para beneficio propio mío, la fe es para alcanzar a otro. Santiago 2:26 nos dice: porque el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin obras, la obra significa para otra persona, la fe sin obras está muerta. La fe se ejercita para combatir la incredulidad. Se combate la incredulidad ejercitando la fe. En Mateo 17:20, ya lo leímos, que dice: Jesús le dijo: por vuestra fe, poca fe, porque de cierto os digo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. O sea, hay que ejercitar la fe. Todos nacemos con fe, todos tenemos fe. Repito, unos la tienen ejercitada, fuerte, musculosa, otros la tienen débil y otros tienen la fe muerta. Hay que ejercitar la fe. Ahora, ¿cuáles son las obras que ejercitan la fe para que puedan alcanzar a otro?
Las obras que ejercitan la fe las podemos clasificar en dos grupos. Las obras espirituales, que son las oraciones. La oración es una petición dirigida a Dios. Nosotros lo oramos nada más a Dios. Hablamos a través de la oración, nos dirigimos a Dios, a más nadie. A Dios nos dirigimos con la oración, es una petición. Y esa petición tiene unas características importantes cuando nosotros oramos a Dios. Tienen que ser rogativas y agradecidas. Yo he visto oraciones petulantes, oraciones arrogantes, no. Tienen que ser rogativas, rogándole a Dios. Siempre, la característica de una oración tiene que ser rogativas y agradecidas, pidiéndole que les ayude en su bondad nos ayude, ¿verdad? Pero vemos que hay oraciones que son prepotentes. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 1. Aquí nos dice el apóstol Pablo cuáles son las características de una verdadera oración. Dice, exhorto ante todo que se hagan oraciones, que hagan rogativas oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Hay que darle gracias a Dios dándole gracias a Dios por todos los hombres, por los reyes, por todo lo que está en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí está el objetivo central de la oración, que es llevar a las personas a la salvación. Él quiere que a través de la oración podamos obtener nosotros la salvación. Entonces, la oración, la característica tiene que ser oraciones rogativas, agradecidas. Tenemos que darle las gracias a Dios. ¿Y por quién oramos nosotros? Oramos por las personas, por todas las personas, y lo más importante, por las personas, dice aquí los reyes, todas esas personas que tienen autoridad sobre nosotros. ¿Quiénes son los que tienen autoridad? Los padres, los jefes, los gobernantes, el presidente, las personas que tienen cargos dignatarios, por todas esas personas hay que orar constantemente para que Dios le dé sabiduría. ¿Por qué? Porque todos los gobernantes, todas las autoridades han sido puestas por Dios. No hay ninguna autoridad que no haya sido puesta por Dios. Por muy mala que usted crea que sea la autoridad, que Dios tiene que cambiar esa autoridad. No, Dios la puso ahí con algún fin. Tenemos que orar por ella para que Dios la siga respaldando. Si Dios la puso ahí, por algo será. Ahora, ¿cuál es el objeto de la oración? La oración, el objeto de la salvación, es la salvación de todo, para que nosotros nos fortalezca y podamos predicar su palabra. Ese es el objetivo de la oración. Nosotros oramos para que Dios nos dé fortaleza para afrontar las circunstancias, para que nos dé fortaleza para predicar la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo se apartó, antes de ir al monte Calvario, antes que lo crucificaran, Él se apartó a orar para que el Señor lo fortaleciera. Dice la palabra de Dios, con un ángel del cielo descendió para fortalecerle. Entonces la oración nos da fortaleza en esos momentos de aflicción, en los momentos de prueba. Pero la oración siempre es dirigida hacia Dios. Entonces ya vemos la característica de la oración. Siempre tiene que ser rogativa y agradecida hacia Dios, pidiéndole que les muestre y que le muestre su bondad y nos ayude. Pero también hay obras materiales. Vemos cuáles son las obras espirituales. Las obras espirituales básicamente es la oración, que es una petición rogativa y agradecida. Y las obras materiales, pues abstenerme de algo para beneficio, ¿verdad? Hay muchas obras que nosotros hacemos en función de la fe para beneficio nuestro particular, para nuestro beneficio particular. Hay personas que ayunan, y eso es bueno ayunan para su beneficio material, porque dejan de comer determinados productos, dejan de comer grasa, azúcares para que les vaya bien en su vida, ¿verdad? Otros lo hacen por cuestiones espirituales, eso lo hace bien. Pero el ayuno beneficia solamente el que lo practica. Pero hay ayunos que son egoístas, ese es el otro problema, que hay ayunos egoístas y se convierten en huelga de hambre. Señor, yo no como hasta que tú no me sanes. Yo no como hasta que tú no me des el empleo. Yo no como hasta que tú no me des tal cosa. Son oraciones, son ayunos, más bien huelgas de hambre para lograr sus pasiones o sus deseos. Nosotros tenemos que hacer esa clase de ayunos. Nuestros ayunos siempre tienen que ser misericordiosos, pidiendo todo rogativamente. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Deje de ayunar por una pasión o un deseo suyo. Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahora, hay obras que nosotros tenemos que hacer
para beneficio de otra persona. Vemos obras que hicimos para beneficio nuestro, como el ayuno, ¿verdad? Puede ser para beneficio nuestro. Pero debemos hacer obras que beneficien a otros. Eso le agrada a Dios, que usted haga una obra para beneficiar a otra persona. Eso se llama una actitud humilde, pero lo hacemos en función de haber renovado nuestro entendimiento. ¿Cuáles son las obras que nosotros podemos hacer que benefician a otros, pero que también directamente nos benefician a otros en el campo espiritual? El perdonar. Aunque el perdonar beneficia más al que perdona que el perdonado. Pero cuando usted perdona a una persona, cuando la acepta nuevamente en su congregación, cuando perdona a su hermano, a su familiar, a su hermano, a cualquier persona que le haya hecho algún daño, usted lo perdona y sigue confiando en esa persona. Esa es una obra misericordiosa que usted hace con ella. Pero, repito, esa obra misericordiosa muchas veces beneficia más al que la da, al que otorga. El perdón beneficia más al que lo da que el que lo recibe. Y el Señor dijo, ¿verdad? Si no perdonas a quien te haya ofendido a ti, Él no te perdonará las ofensas que le has hecho a Dios. Entonces, por eso es más beneficioso el que da el perdón, más beneficio recibe el que da el perdón que el que lo recibe. Otra actitud misericordiosa que nosotros tenemos que tener con otra persona es predicar la palabra. O sea, cuando nosotros predicamos la palabra, estamos siendo misericordiosos con otras personas. Ya nosotros conocemos la palabra, correcto, está bien, vivimos la palabra, pero hay otras personas que no la conocen. Predíquela, dígala. Así la persona no le crea, se vaya a burlar en su cara, no importa. Nuestra misión no es convencer, nuestra misión es predicar. Por eso Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. El que convence es el Espíritu Santo. Él es el que convence de justicia, de pecado y de juicio, no nosotros. Nosotros no convencemos a nadie. Él es el que convence, nosotros predicamos. Nuestra misión es predicar, no es convencer. Cuando compartimos el pan que nosotros tenemos, si usted va a ayunar, va a dejar de comer algo, sí, pero entonces eso que usted dejó de comer, déselo al vecino, al fulanito que está sin comer. Eso sí sería un buen ayuno que usted haría. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas personas que dejan de comer el desayuno y en el almuerzo se comen el desayuno y se comen el almuerzo. No hicieron como que nada. Entonces, si nosotros compartimos el pan con el necesitado, ese ayuno el Señor lo ve con buenos ojos. Mire lo que dice Isaías 58, verso 6. Aquí donde se resume el verdadero ayuno que Dios quiere. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Eso es perdonar. Se resume todo esto en perdona. Y el verso 7 dice, no es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas el desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Aquí vemos el verdadero ayuno, el que Dios quiere. Ahora, estas dos obras, la tanto espiritual como es la de oración y la material, que son las obras que nosotros podemos hacer en beneficio de otra persona, solamente la podemos hacer si nosotros hemos renovado nuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, cambiar nuestra forma de pensar para que podamos hacerla. Así como dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, sigue diciendo, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles son los deseos engañosos? El que primero yo, segundo yo, tercero yo, todo es para mí, todo primero para... No, tenemos que empezar, obviamente, primero en Dios y segundo también en las demás personas. Y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, la forma de nosotros poder ejercitar la fe es renovando el entendimiento. Si usted no ha renovado su entendimiento conforme a la palabra de Dios, usted no puede ejercitar la fe. Entonces tenemos que leer la palabra para poder ejercitar la fe. Y segundo, tenemos que practicar obras de misericordia. Las materiales, que es compartiendo los bienes de este mundo, como dice la palabra, que ¿de qué sirve si usted tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasando necesidad y no lo ayuda? ¿Cómo morará el amor de Dios en esa persona? No, ¿verdad? Si usted puede ayudar a alguien con bienes materiales, no solamente en oración, y si puede orar, hágalo. La oración es fuente de poder. Pero si además de eso lo puede ayudar materialmente, ¿cómo mora el amor de Dios si usted no lo hace teniendo disponibilidad para hacerlo? Así lo dice 1 Juan 3:17. Entonces, tenemos que compartir los bienes que tenemos de este mundo con las personas que tienen necesidades y ejercer los bienes, las obras espirituales, que es predicando, perdonando. Esas son las grandes obras de misericordia que nosotros podemos hacer, ejercitar la fe. Entonces, la fe, ya dijimos que la fe sin obra es muerta. La fe hay que ejercitarla. Todos tenemos fe. No se dirija a un pastor o a una persona que ore porque usted sí tiene fe, usted está más cerca de Dios. No, todos tenemos la misma
medida de fe. Simplemente que algunos ejercitan la fe, otros la tienen una fe manca y otros tienen la fe definitivamente muerta. Tienen que buscar a Cristo para que Cristo los resucite en la fe y puedan caminar en obediencia a la palabra de Dios. Todos tenemos fe. La diferencia es que algunos han dejado que su fe muera. ¿Por qué? Murió su fe porque no la ejercitan, porque no ven las cosas que no son como si fueran. Y eso es la verdadera fe, ver las cosas que no son como si fueran. ¿Y qué es lo que no vemos? La mano de Dios actuando. Vea todas las circunstancias que están pasando a su alrededor. Vea la mano de Dios. Y eso es de la fe. Eso es ejercer la fe. Cuando a usted le pasa algo mal, usted mira la mano de Dios. Dios permitió algo por esto y esto para ayudar a esta persona. Si se estrelló el carro, de pronto el Señor quería que ayudara al latonero para que arregle el carro. Vea la mano de Dios en todas las circunstancias. Y usted no va a ver eso como un problema, sino lo va a ver como una bendición. Usted está bendiciendo a esa persona que le va a solucionar el problema. Entonces, si usted empieza a ver la mano de Dios en todas las circunstancias, deja de quejarse. Tenemos que ver a Dios en todas las circunstancias de la vida, porque la fe es eso, ver las cosas que no son como si fueran, ver la mano de Dios en todas las cosas que pasan materialmente a nuestro alrededor. Eso es la verdadera fe. La única forma de combatir la incredulidad es por medio de la oración y haciendo obras fundadas en la fe. Si usted no ora, nunca va a tener fe. La fe es la única herramienta para combatir la incredulidad. La única herramienta. El género de incredulidad solamente sale con oración y practicando obras fundadas en la fe. La fe sin obra es muerta. Pero la obra sola no dan salvación para que nadie se gloríe. Entonces tenemos que hacer obras fundadas en la fe. Santiago capítulo 2, verso 26, ya lo leímos, dice, porque el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Tenemos que hacer obras fundadas en la fe. Entonces, tenemos que ejercitar la fe. Ejercite la fe practicando obras de misericordia. Ejercite la fe orando todos los días, viendo a Dios en todas las circunstancias que le suceden en su vida. Eso es realmente ejercitar la fe. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren y lo más importante, que la pongan por obra en su vida.